Bienvenidos a esta segunda parte del diálogo con el profe Derrick, con Jesús López, no tanto RI, sino profesor de Relaciones Internacionales. Tuvimos la suerte, el éxito de poder tener este diálogo hace unas semanas atrás. Debo decir que hemos aprendido mucho, ha habido muy buen feedback, ha habido una buena comunicación con los alumnos del profe. También nosotros como equipo hemos podido sacar muchas buenas conclusiones de la primera parte. Ahora, una introducción que hay que decir es que para este diálogo es que en estas últimas 2-3 semanas luego de la primera charla ocurrieron 3 acontecimientos muy fuertes en Ecuador. El primero de ellos fue hace 15 días una masacre, una serie de asesinatos que ocurrieron en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, que trajo como resultado 116 muertos, y más o menos 4 días de que el gobierno no pudo controlar la cárcel ahí adentro. Hay que entender que esta cárcel en la ciudad de Guayaquil es grande, es bastante amplia y tiene muchos pabellones. Ahora, el tema ahí, que lo vamos a tratar de manera corta, es que ya veníamos hace 2 meses y medio más o menos con otra crisis también en la que murieron 90 personas. Eh, Antes de eso, en el gobierno de Moreno, de igual forma tuvimos 3 amotinamientos y 3 masacres en diferentes cárceles del país. Entonces, este tema de la crisis carcelaria en el Ecuador se volvió insostenible. Fue un gran golpe, un gran luto para muchos de nosotros que hacemos comunicación y también para las personas en el país. El segundo que es importante mencionar, hay muchos, pero de lo que decir y que te puedo decir, Doc, es que el fin de semana pasado despertamos el día lunes con algo que se llama los Pandora Papers, documentos de Pandora. Y en estos documentos publicados por esta Asociación de Periodistas Internacionales, que son 600 agremiados a este grupo, y también incluye un periódico chayotero, que se podría decir chayotero de México, acá lo decimos pautero, El Universo de Guayaquil. Este diario de derecha ha sido parte, está afiliado o quiere mantener una imagen de periodismo independiente y se mete en esto de los Pandora Papers y se mete en una pelea y una bronca con Guillermo Lasso. El día de ayer Guillermo Lasso les envió una carta diciendo que cómo era posible que este periódico de amigos, de hermanos, de panas, se haya metido a decir que Guillermo Lasso es una persona que evade impuestos, es una persona que no paga los impuestos adecuados en el país, que es un evasor y que eso causaba inestabilidad en Ecuador, en el gobierno, que eso afecta a la imagen del Ecuador y del país a nivel internacional, pero ha sido tal la magnitud y la cantidad de reportajes de la televisión pública alemana, de la televisión pública francesa, también de Washington Post y de otros medios internacionales que han hablado de estos presidentes latinoamericanos, en este caso los más, que más han golpeado, los que más han sonado son Piñera de Chile y de Ecuador estamos hablando de Guillermo Lasso. Ahora, un antecedente que debo mencionar antes de poder dialogar más a fondo con usted, Doc, sobre este tema, es que en el Ecuador, hace unos años, exactamente en el 2017, antes de que Rafael Correa salga del gobierno, se hizo una consulta popular. Y entre las preguntas de esta consulta popular se le preguntó a los ecuatorianos si ellos estaban de acuerdo de que se prohíba a cualquier persona que quisiera cumplir una función pública en el Ecuador y prohibirle tener, tener sus fondos o dinero en un paraíso fiscal o ser socio de alguna empresa, las famosas empresas fantasmas en lo que se conoce en inglés como offshore, estas jurisdicciones creadas por Inglaterra, por Reino Unido, cuando iba decayendo su imperio de militar, su imperio económico, su imperio de colonias, decidieron inventarse en las islas que todavía le quedaban esta suerte de paraíso fiscal, como se conoce vulgarmente, que es sino una especie de aspiradora en la que todos los fondos de narcotráfico o de políticos corruptos o de simplemente multimillonarios, oligarcas de cualquier parte del mundo que quisieran meter su dinero para no pagar impuestos o para no ser auditados, podían poner ese dinero ahí y Reino Unido se permitía absorber esos fondos, mantenerlos o manejarlos.
Estados Unidos copió la idea y también en Estados Unidos hay bastantes, algunos estados son paraísos fiscales, entre ellos Delaware y también una de las Dakotas. Y justamente en una de las Dakotas, en donde Guillermo Lasso tiene 2 fideicomisos y también tiene en las Islas Vírgenes, también tiene otros, en total son 12 espacios, 12 empresas en las que él ha puesto dinero. Y bueno, él dice que él ya no posee esos fondos, que él ya no está involucrado en ello, pero esta ley que se decretó a raíz de una consulta popular también dice una cosa interesante, y es que se prohíbe también que estas personas que cumplen cargos públicos no deberían tener sus familiares hasta cuarto o quinto grado de consanguinidad. O sea, hijos, esposa, hijos y parientes cercanos no deben estar involucrados en paraísos fiscales o en offshores. Y lastimosamente para el Guillermo Lasso este no es el caso. Además de que él en el 2015 dice haberse deshecho de sus acciones en estos, ¿qué será? Proyectos, empresas. Yo no, aunque he trabajado para multinacionales que hacen auditorías y que hacen explicaciones de esto y conozco bastante del tema porque me han contratado firmas consultoras que cobran mucho a sus clientes para hacerles estas cuentas offshore, estas cuentas creadas por abogados que cobran bastante dinero, y ahí puedo estar perdiendo clientes porque han sido de mis grandes clientes estas firmas estadounidenses que se conocen como overseas, o sea, que están en todo el mundo y que ayudan a los grandes millonarios a encontrar estos regímenes de poca imposición, o sea, donde se cobran pocos impuestos o simplemente no se cobran impuestos, y donde ni siquiera te preguntan de dónde vienen esos fondos. Y en todo caso, Guillermo Lasso tuvo este golpe, se está eh, a, preparando, o él buscó la manera de actuar de forma rápida, acelerada. Ya venía una semana antes con el tema de las cárceles. Ojo, el día de hoy también asomaron 4 nuevos muertos ahorcados en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Esto no está parando, esto no está acabándose. Y algo muy interesante que está ocurriendo en el Ecuador es que nosotros que hacemos un control de medios, como nuestro trabajo es la comunicación estratégica, nosotros hemos sondeado las opiniones ciudadanas, y puedo decirte con dolor y con pena y con tristeza de que en el Ecuador está surgiendo o se está enquistando un fascismo muy violento, muy agresivo. Hay personas que se están pronunciando directamente como fascistas, es decir, que están autorizando, están avalando, están felicitando al gobierno de no hacer nada y que la gente se muera en las cárceles porque son delincuentes, porque son lo peor de la porquería, porque son arrabales, porque son gente asesina supuestamente. Y te debo decir que mucha de la gente que murió en las cárceles fueron simplemente como chivos expiatorios, como más o menos, no quiero hacer esas comparaciones malas, pero como lo que pasó con los 40 estudiantes de Ayotzinapa, que eran inocentes, víctimas que fueron asesinadas. En el caso de acá, en la cárcel hubieron personas que estaban por pensión alimenticia, que no habían pagado pensión alimenticia, o personas que estaban por delitos de tránsito. A esas personas, algunas las degollaron, las decapitaron, las quemaron, las incineraron, solamente para demostrar algo o solamente para increpar más la violencia en un país que definitivamente está entrando en una guerra civil. La tercera noticia que te podría mencionar, hay muchas, pero algo pequeño dentro de este mismo tema del neofascismo que te estaba mencionando, y lo voy a publicar, se va a publicar aquí cuando este programa salga, es que ya hay un pronunciamiento de un grupo armado de ultraderecha paramilitar que se hacen llamar los fantasmas. El día de hoy ya en medios públicos se está publicando un video y está circulando en redes sociales un grupo de armados a la mejor forma de los carteles mexicanos, todos armados, encapuchados, con pasamontañas y con voces con estas frases típicas de un grupo militar, amedrentando y diciendo que van a empezar a ser limpias. Van a empezar a limpiar socialmente Guayaquil, van a empezar a matar. Aquí los fantasmas van a comenzar a hacer limpieza de tiguerones, lobos, lagartos,
de los Samir y los Ben 10. Y sabemos que son un brazo armado de ti, Leandro, que quieres montarla, que no haces nada, pero está financiado para que hagan destrozos dentro y fuera de las cárceles. Y se les está dejando claro que a todos esos extorsionadores y sicarios de estas disque organizaciones están bien identificados, que si no paran la mano van a ser ejecutados por nuestro grupo de limpieza, que somos bien preparados para repeler y enfrentar cualquier ataque. Y vamos a empezar por el cantón de Durán, contigo, Benjamín, que no sabemos de cuándo acá te hiciste llamar Ben 10. Y ustedes, la posta, no se anden metiendo en cosas de bandidos porque ustedes no saben cómo son. ¡Activos! ¡Activos! Chao. Qué pena, loco. O sea, se está colombianizando Ecuador, está entrando en una guerra civil, esto herencia del morenismo y esto herencia de la aplicación de las mismas leyes de Moreno y de la misma gente de Moreno en el gobierno de Lazo. Es lo mismo, la misma gente. La tercera cosa que te quería mencionar, saliendo ya del tema de la violencia armada. Perdón, no puedo salir de la violencia armada sin mencionarte que los grupos de derecha políticos que están ahorita en este momento peleados con Guillermo Lazo, los socialcristianos de Guayaquil, en este momento con la actividad de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, que hereda la alcaldía de Guayaquil, después de más de casi 30 años de control de esa ciudad por parte del Partido Social Cristiano, un grupo de derecha radical, cuyo líder máximo es Jaime Nebot. Ella está pidiéndole al gobierno de Guillermo Lazo que por decreto permita el porte de armas en el Ecuador. Es decir, que algo que se había derogado en el gobierno de Rafael Correa, que se permita que cualquier ciudadano, yo o cualquier persona pueda obtener un permiso de arma y que la pueda portar en la calle donde yo desee, en mi auto, en cualquier lugar, y que la pueda activar si es que yo considero que me siento vulnerado. Pero hay que decir y mencionar que Ecuador es uno de los países que tiene un alto índice de feminicidios con relación al continente. El momento en que los hombres y ciertos hombres que no están tratados, que no tienen un control sobre sí, empiecen a tener armas, estoy seguro que van a tener más facilidad para asesinar a las mujeres y a los niños, porque lo hacen. Ecuador tiene un número tremendísimo de violencia a la mujer. De hecho, hay muchos casos de policías, de gente del cuerpo de la policía que matan a sus parejas, casos, demasiados casos ya para mencionarlos. Entonces estamos en un país que, de ser un país de los más pacíficos de toda la región sudamericana, se está violentizando de una manera terrible. La tercera, ahora sí, saliendo de esa segunda fase, es la de la muerte cruzada. Es decir, hemos tenido por el tema de los Pandora Papers, un pronunciamiento de las bancadas de oposición del gobierno de Guillermo Lazo, entre ellas UNES, el partido de Rafael Correa, Pachacutic, que es el brazo político de la CONAIE, y entre otros grupos, la posibilidad de dos cosas: o la muerte cruzada, es decir, hacerle un cierre del Estado, que el vicepresidente Borrero de Guillermo Lazo llame a elecciones lo antes posible y que se arme un nuevo gobierno. Esto debido a que hace más o menos igual 15 días después de la masacre, Guillermo Lazo envió un proyecto de ley reformando un montón de normas y de códigos de ley del Ecuador, entre ellos el laboral, entre ellos el financiero, entre ellos, o sea, el de presupuesto, entre ellos tantas cosas que incluso el régimen autónomo especial de Galápagos, que si tú sabes, Galápagos tiene, por ser un parque nacional y patrimonio de la humanidad, tiene normas y un trato específico dentro del Estado ecuatoriano. También venían reformas ahí, y la Constitución de Montecristi de 2008 prohíbe que la Asamblea del Ecuador tramite, y era un proyecto urgente, o sea que la Asamblea tenía que tratarlo y aprobarlo en 30 días. Lazo se encontraba en un momento de coyuntura complejo en el cual hay una posibilidad, hay una especie de camino fácil para que el presidente pueda saltarse la Asamblea Nacional, es decir, la democracia del Ecuador, a través de impugnar el rechazo de la negativa de la Asamblea de tratar el tema,
y hacerlo ley a través del Ministerio de la Ley, que es algo un poco complejo. Ecuador tiene un sistema presidencialista muy fuerte, cuando tienes un buen presidente funciona a las mil maravillas, ¿no? Por ejemplo, cuando tuvimos el terremoto de abril de 2016, Correa pudo actuar y cambiar y posicionar ciertas normas sin pasar por la asamblea para, por ejemplo, le subió al impuesto a la renta a las personas que más pagaban, les cobró un 15% más para poder sacar fondos para los damnificados de Manabí y de Esmeraldas. Yo estuve con mi cámara en Esmeraldas y Manabí, vi los destrozos de la región. Te puedo mencionar que era tal parecido a lo que pasó en Haití. El terremoto fue incluso más fuerte acá, es verdad, murieron 500 personas, pero la reconstrucción de las zonas destruidas y el apoyo, la ayuda a las personas damnificadas fue gracias a que existe esta posibilidad de que el presidente, o sea, tiene poderes específicos acá, pueda actuar de manera rápida. Pero Lasso tenía la posibilidad de imponer estas normas y estas leyes a su manera por decreto presidencial, lo cual hubiera provocado que los grupos sociales del país, trabajadores, empleados públicos, desempleados, migrantes, etcétera, salieran a las calles y quemaran Quito. La Asamblea Nacional le llamó la atención y le dijo, no vayamos a esta pugna, no nos conviene. Rechazaron el proyecto de ley. Lasso el día de ayer, en la noche, dijo que aceptaba, que no iba a disolver, porque él también había mencionado a través de su ministra de gobierno la posibilidad de disolver la Asamblea. Lo había estado diciendo desde que envió el decreto, perdón, este proyecto de ley que tenía más de 300 páginas. Ellos cambiaban te puedo decir que cambiaban un 25 o 30% de la constitución del Ecuador, pero menos mal, Lasso se dio cuenta de que no era el momento. ¿Por qué? El día de ayer en la noche, justamente ayer en la tarde, más bien tarde, a las 3 de la tarde, 4, 3 encuestas sueltan sus últimos sondeos de opinión respecto a la presidencia de la República, y demostraban que Guillermo Lasso había decaído un 45% casi en todas las encuestas, es decir, que lo que se mantenía hace un mes o 2 meses gracias a la vacunación, esta que él tanto pregona, la vacunación de Ecuador, la vacunación masiva de 8 millones de personas, cuyos datos realmente no son tan verídicos. Algunas personas nos han mencionado que ellos no se han vacunado en Ecuador, pero constan en las listas de vacunados del gobierno. Pero bueno, no quiero entrar en esa polémica, pero este proceso de vacunación exitosa había permitido que Lasso mantuviera un 75% redondeándote, un 75% de apoyo nacional, pero con el problema de la cárcel, con este proyecto de ley que trató de imponer, en donde se permitía que empleadores pudieran emplear gente por menos del salario básico del Ecuador, que es casi $400, que hubiera la libertad de que, mira, había una norma tan extravagante, yo no sé si en México existe esta norma, pero Lasso proponía que el empleador que despedía a un empleado porque el empleado supuestamente no cumplió bien sus funciones podía pedirle una indemnización al empleado. Es decir, como una especie de amedrentamiento o amenaza de los empleados de que no te quejes, no sindicalices, no hagas complicaciones, porque si te despido de paso puedo pedir a través del Ministerio del Trabajo de Ecuador una indemnización porque me has afectado. Algo sin precedentes, algo sin, o sea, el neoliberalismo en una versión 4.0. Entonces, lo que se dice ahorita es que Lasso está más o menos alrededor de un 25-28% de aceptación en el Ecuador. Eso más o menos comparado con el tercer año de Moreno después del asesinato de los crímenes de Octubre Rojo, eso después de las muertes en Guayaquil por el tema del COVID, que lo negó el gobierno por mucho tiempo y que dijo que eran noticias falsas. O sea, Lasso está en un punto de la cuerda floja. Entonces, lo que decidieron hacer fue abrir un poco los ojos y decir, sí, vamos a dividir este proyecto de ley, no lo vamos a dejar, vamos a enviarlo en 3 cuerpos, o sea, en 3 distintos tiempos para que la Asamblea los vaya a tratar y los pueda discutir y tal vez aprobar. Pero, ojo, la diferencia es que a diferencia del morenismo, que Moreno sí tuvo la mesa servida, él dijo que no. Correa le dijo al entregar el poder, ¿cómo me hubiese gustado tener un Estado, un país como el que yo entrego?
o sea, perfectamente organizado, con una planificación y con presupuesto, etc. Y Moreno, lo primero que empezó cuando hizo su vire, su traición, es decir, no hay ninguna mesa servida, y lo dijo casi un año, ¿no? Que más bien el Estado ecuatoriano era un desastre, ¿no? Pero Lasso realmente tiene el desastre. Lasso recibió un gobierno, un Estado totalmente devastado con el problema de las cárceles, tienes un nivel de violencia, de delincuencia tremendo en las calles, el tema de la adicción de jóvenes. Ecuador es quizás el segundo país con más adictos a drogas en Sudamérica, y eso nos lo están diciendo. Nosotros tenemos un programa especial que hicimos sobre este tema, denunciando esta locura, y otros indicadores que son realmente devastadores. Lasso recibió un gobierno no en las mejores condiciones, pero él quería ser presidente, ahora lo es, y se le está yendo de las manos la situación. Ahora, ganó tiempo, sí, ganó tiempo en estos días, pero sus viajecitos, como el programa que tuvimos contigo para hablar sobre el viaje de Guillermo Lasso hacia México, le quitaron la posibilidad de poder concentrarse en lo que el país requiere, y el país requiere realmente un gobierno muy proactivo, muy preparado, técnica y logísticamente, como para poder salir de la crisis en la que se encuentra. Y bueno, la asamblea se calmó. La presidenta de la asamblea, Guadalupe Llori, escribió una carta el día de ayer también, enviada a la presidencia de la República, mencionándole a Guillermo Lasso que tiene de la asamblea todo el apoyo para lograr encontrar las soluciones que el país requiere. O sea, como quien dice, hagamos un 0-0, o sea, del partido que se estaba poniendo candente, decidieron volver al 0-0 para manejar un partido de fútbol un poco más relajado. Lo que pasó, creo yo, es que ambos lados buscaron un tiempo de aire, de respiro. Pero ciertamente Lasso, en una cadena nacional, en un programa de un chayotero, de un pautador, de alguien que recibe dinero del gobierno, de hecho trabaja por uno de los canales del Estado, un ultraderechista de apellido Vera, lo entrevistó en Carondelet, en el Palacio de Gobierno, y Lasso está utilizando la misma estrategia de Moreno en el tema comunicacional, es decir, hacerse la víctima. Se victimiza y dice que lo quieren sacar del gobierno los traidores, los corruptos, los mafiosos de Rafael Correa, quien lo puso en la presidencia de la República, este señor Nebot, Jaime Nebot Saadi, de Guayaquil, que te menciono es el dirigente de la derecha de más prestigio, digámoslo, en Guayas, un hombre de mucho poder y muy beligerante, nunca se lo tocó, es un hombre de mucho poder en el Ecuador, quien se alió con Guillermo Lasso y le dio los votos de Guayas, de Guayaquil, porque esa es la cantera, ese es el lugar donde, la casa de esta ultraderecha, y con esos votos Lasso ganó. Bueno, mi cuestionado ganar, porque como te decía en la entrevista anterior, de alguna manera nosotros colaboramos, compartimos información, conversamos con el equipo de campaña de Andrés Arauz hace 5 meses, 6 meses, bueno, la campaña fue más o menos hace 7, 8 meses, pero nosotros sabíamos mucha información y queríamos que las cosas que están ocurriendo hoy en día en el Ecuador no ocurran. Y prestamos nuestro contingente, la productora y la agencia tuvo reuniones con gente del equipo de Andrés Arauz, y les advertimos de algunas condiciones, pero lastimosamente quienes estaban en Ecuador manejando la campaña no tenían la experiencia que nosotros ya teníamos, y que bueno, Rafael Correa y los exiliados en México también tenían. Recuérdate que en campaña Patiño tuvo que irse allá, los Alvarado estaban uno en Venezuela, otro en Bolivia, otro de repente asomaron todos en México, porque justo en esos días Rafael Correa estaba dando unas clases especiales en la UNAM, unas conferencias, y en México. Entonces yo sabía que estaban tratando de hacer lo que podían satelitalmente, pero no bastó, no fue suficiente. La inexperiencia de Arauz y Rabascal, que no lo hicieron bien,
bueno, temas de campaña que no vienen al caso, pero lastimosamente las cosas se dieron como se están dando. Nosotros en Ecuador, como te habíamos dicho, el Ecuador de Guillermo Lasso, a diferencia de la buena época que está viviendo México en este momento con los cambios estructurales que yo veo positivos en su país, le quiero preguntar, ¿qué es lo que ha escuchado? ¿Cómo lo ha sentido desde México todo lo que le acabo de resumir? Mira, antes que nada, pues qué placer volver a platicar y me parece que es una situación muy compleja que merece un análisis a varios niveles. En el nivel internacional, sistémico, en el nivel internacional regional, en el nivel nacional y luego bajarlo a ejemplos legales. ¿Cuáles son las fuerzas internacionales que dominan la escena pública? Preguntarse para poder entender por qué fue posible que un movimiento tan consolidado como el de Correa se equivocara al elegir sucesor. Es decir, ¿por qué queda Lenin Moreno el traidor? ¿Y por qué no Glass, Jorge Glass, que ahora parece que está pagando la indecisión de haber estado por fuera del sistema? Hugo, nada más te quiero, antes de entrar a mi análisis, más bien te quiero seguir preguntando y que nos lo expliques. El tema de Jorge Glass en relación con esta decisión que tuvo que tomar Correa de que fuera Lenin Moreno y no Jorge Glass, y el tema de por qué los expresidentes, en este caso, bueno, principalmente Lenin Moreno, que apareció en el INA Papers y ahora goza de impunidad, y parece ser que ese va a ser también la ruta de este señor, pierden legitimidad frente al pueblo. O sea, ¿qué tan populares son? ¿Podrías nada más abonar tantito al respecto? Claro, con gusto. Lo que ocurre es que, bueno, en el 2015 es cuando hay una reunión especial de Alianza País, el partido que había sido el de Rafael Correa durante las primeras elecciones. Em, y entonces el, el buró político de aquel entonces, conformado por Doris Solís, Ricardo Patiño, Rafael Correa, entre otros políticos de aquel momento, decidieron que que la dupla para las próximas campañas electorales en el 2017 fuera Jorge Glass y también Lenin Moreno. ¿Por qué razón Rafael Correa, se dice en el interno, que Rafael Correa propuso el nombre? Bueno, Rafael Correa dice que siempre su candidato era Jorge Glass, pero que se le impuso como partido la candidatura de Lenin Moreno, porque tenía una buena aceptación en las encuestas. Ciertamente hasta el 2015, 2016, Lenin Moreno sí estaba presente en las encuestas como potencial presidenciable para el Ecuador. ¿Por qué? Porque había sido el vicepresidente de Rafael Correa en los años de más éxito de Rafael Correa. En la primera presidencia de Correa, cuando la ganan en el 2007, luego cuando se lanza a una la Asamblea Constituyente, también fue el vicepresidente de Correa. Y bueno, la última transición, por eso son 10 años, ¿no? En Ecuador hay 4 años de gobierno de cada presidente, pero Correa duró 10 porque tuvo un primer gobierno de 4 años, luego de ahí ganó una segunda vez, y en esa segunda vez, a mediados, en la mitad de ese periodo de gobierno de 4 años, se envió a hacer la constituyente. En la constituyente, Rafael se deshace el gobierno por la Asamblea Constituyente y se lanzan unas nuevas elecciones que gana de manera rotunda Rafael Correa, pero esta vez con Jorge Glass como vicepresidente, quien había cumplido algunas funciones en cargos públicos en la primera y segunda presidencia de Rafael Correa y Lenín Moreno. Ahora, ¿quién es Lenín Moreno durante los primeros 4, 5, 6 años de gobierno de Rafael Correa? Lenín Moreno era una persona, bueno, políticamente no existía. Lenín Moreno tenía buenos contactos y fue quien de alguna manera presentó esos contactos cuando se armó el Partido de Alianza País en la Sierra, en Quito.
pero en la presidencia, en el gobierno de Rafael Correa no cumplía una función más allá de como decir la primera dama. Es mi única comparación. O sea, Lenín Moreno salía en las fotos, se tomaba, aplaudía, etcétera, pero no hacía nada. El equipo de Rafael Correa interno, que trabajaba 24/7, no necesitaba un vicepresidente. Pero Lenín Moreno se acostumbró, se adaptó a esa estructura en la que él era un adorno, en la que salía en entrevistas hablando de que era un hombre de izquierda, se ponía a cantar, tocaba en el piano con él, salía en medios nacionales e internacionales. Se le brindó la posibilidad de manejar un proyecto que era el proyecto Manuel Espejo. ¿Cuál era el proyecto Manuel Espejo? Trabajar con personas con discapacidades en el Ecuador para brindarles mejores servicios y mejor estándar de vida. Pero tenía una gerencia, una administración. Lenín Moreno funcionó muy mal en ese equipo de trabajo. De hecho, se decía que era prepotente, que era mal geniado, que tenía visos de corrupción, etcétera. Pero de alguna forma u otra no causó grandes conflictos o problemas en la interna porque el gobierno de Rafael Correa iba bien. Rafael Correa tenía un grupo de tecnócratas, estudiantes de él, posgradistas de la Universidad San Francisco y de otras universidades del mundo. Los involucró en el gobierno y trabajaban bastante bien. O sea, todas las empresas públicas, etcétera, estaban funcionando de una manera correcta, entonces él no necesitaba un vicepresidente. Ya en la tercera vez que se lanza de candidato, ahí sí dijo que necesitaba un vicepresidente que trabajara, alguien que realmente colaborara, y ahí pone a Jorge Glass. Y Jorge Glass le delega el desarrollo de proyectos estratégicos como las hidroeléctricas y otro tipo de proyectos de telecomunicación, entre otros. Ahí sí se notó un vicepresidente que trabajaba. Pero en los primeros 6 años, Correa, me parece a mí, cumplió la función de darle gratitud a Lenín Moreno en el sentido de que lo juntó con actores en la Sierra Ecuatoriana que le permitieron ganar la Sierra Ecuatoriana, organizar, estructurar un partido político que no existía. Por eso te digo, Alianza País gana las primeras elecciones en su primera participación política, y es porque aglutina viejos actores de política en la Sierra Ecuatoriana y en la costa también, pero esto también porque estos actores de la vieja trinca, del viejo partidismo político como Lenín Moreno, permitieron que se junten, ¿no? Estos Hugo, mismos... perdón. Sí. Ahí preguntarte, ¿por qué Correa no volvió a participar? Te lo digo, en el 2015, cuando se dan las elecciones internas, que realmente fue una imposición de Lenín Moreno como candidato, en el 2015 le quisieron hacer un golpe de Estado a Rafael Correa. Acuérdate que en el 2009 también los policías se le sublevan y se le levantan cuando Correa quiso hacer cambios estructurales en las leyes de empleados públicos. Yo cubrí el evento de la balacera afuera del hospital de la policía, aquí en la Mariana de Jesús, cerca de donde yo estoy viviendo. Y puedo decirte que nunca antes había visto un fenómeno violento tan agresivo, y la Policía Nacional, sobre todo los de tropa, tan agresiva, y que, bueno, el ejército estuvo del lado de Rafael Correa y no pasó a mayores, pero te digo, fue un acontecimiento que impactó mucho a la colectividad nacional. Se quiso hacer un golpe de Estado, se organizó desde la asamblea, desde el Congreso de esa época, a través de Lucio Gutiérrez y de algunos otros políticos aliados con la Embajada de Estados Unidos para sacarlo a Correa. No lo logran sacar, pero Correa casi muere ahí. Ese fue el 2009, pero Rafael se sentía seguro, fuerte, su equipo interno estaba seguro y fuerte. Mira que Lenín Moreno y no pintó nada, ¿no? Y Rafael Correa no juzgó esa falta de compromiso y de trabajo de Lenín Moreno. Patiño sí actuó como presidente político del partido de Alianza País. Actuó, y actuó muy fuerte. De hecho, a Patiño fue a sacarlo a Correa del hospital de la policía donde estaba encerrado. Patiño fue en caravana, lo vi caminando en las calles, y cuando yo vi que se iba a hacer la cosa más grave, como periodista me fui a esconder. No pensé que realmente se iba a poner tan bravo, pero estoy vivo gracias a eso también, porque te digo, un enfrentamiento de balas entre policía y ejército, que de alguna manera te debo contar, no se buscó en principio buscar culpables. Correa creo que ahí actuó igual que Evo Morales, conciliador, de perdonar, de indultar y de buscar la paz. Debió haber realmente hecho una pericia, una investigación adecuada, debieron haber cerrado ese sector de la ciudad. No, lo que hicieron fue simplemente un pacto entre la policía y el ejército en que, bueno,
no me juzgues, no te juzgo, no quiero saber quién quiso intentar esto, el presidente está vivo, sigamos viviendo y sigamos gobernando. Entonces, ese primer error de Rafael Correa le costó caro. En el 2015 se vuelven a levantar los grupos de ultraderecha del Ecuador, los llamados camisetas negras, empezaron a hacer marchas, estuve también cubriendo eso, estuve en la plaza de la Independencia en Quito, cuando el que había ganado en ese momento, Rodas, la alcaldía de Quito, se presenta como el rostro. Durán Barba fue quien manejó esa campaña, se ganó $2 millones porque empezó Durán Barba algo que se llamaba el anticorreísmo, el odio a Correa, en esa campaña electoral de alcaldes. Y desde ahí se siguió usando esa misma muletilla, ese mismo fuera Correa fuera, que hace que Lasso llegue como último cambio. Durán Barba también pone a Lasso en la presidencia de la República en Ecuador. Durán Barba, que también aparece en los Pandora Papers, ¿no? Como uno de los 3 ecuatorianos que tiene mucho de su dinero en paraísos fiscales, y que se supone que Lasso le pagó los millones de dólares que cobra Durán Barba, no a través de Ecuador, sino que todo esto fueron transacciones de una cuenta en un paraíso fiscal a otra cuenta de paraíso fiscal, también del señor Durán Barba. Entonces, a lo que te iba a decir es, en ese momento de crisis del 2015 es que Correa siente que ya no debe lanzarse nuevamente porque hay mucha violencia, hay mucha agresividad de los grupos contrarios a él. Como te digo, se crea la campaña, Pero, Durán Barba crea la campaña de miedo y odio llamada correísmo. Él mismo crea el término correísmo. claro. Oye, Y, pero constitucionalmente todavía era posible, ¿no? O sea, si él hubiera sí, querido, hubiera sí, de seguido. hecho, Había mira, 4 periodos. de hecho, te digo que una de las personas que más abogaron, un grupo colectivo ciudadano que impulsa una recolección de firmas y una consulta popular para que se permita que Rafael Correa siga gobernando. Y es interesante que Rafael Correa le paga el favor a la chica que desarrolla esto, que se fue contra todo. Yo le admiro muchísimo a esta chica Terán, que se fue en el momento más devastador del ataque contra la gente que votaba por Rafael Correa, se lanza a hacer esta consulta popular, a recoger firmas. Pamela se llama ella, y logra obtener las firmas, logra hacer el cambio, logra hacer la consulta, y el pueblo vota, a diferencia de lo que pasó con Evo, el pueblo vota a favor de que Correa se lance más, pero Rafael Correa creo que estaba cansado, te digo, o sea, vivir 10 años durmiendo 3 horas al día, no ver a tus 3 hijos, tener problemas familiares porque nunca tu esposa te ve, y tener solamente espacios y momentos de vez en cuando, lo tenían desgastado. El hombre era joven cuando entró, pero creo que anímica y emocionalmente se sentía desgastado. Y él consideró, y él lo dijo en muchas ocasiones, que el camino estaba ya sembrado, pavimentado, como para que pudiera tranquilamente entrar otro reemplazo del mismo grupo del político, que en este caso iba a ser Moreno con Glass. Tenía todos los votos en la asamblea, tenía todo la siguiente persona para solamente sentarse, lo mismo que había hecho Moreno antes, simplemente es calentar la silla, no tenía que hacer nada más. Glass iba a hacer todo, estaba estructurado toda esa situación, pero ¿te parece si vamos a un primer comercial? Porque ya estamos casi 20 minutos, entonces para seguir después en el siguiente bloque de explicando esta situación. Y también quisiera hablar de México para ver si podemos sacar algunas luces para ver qué camino podemos nosotros desde acá encontrar una solución, una salvación a esta encrucijada. Esto es Diagnóstico Social. Estamos con el excelente profesor de RI o de Relaciones Internacionales, Jesús López. Volvemos después del comercial. Volvemos nuevamente, segundo bloque de diagnóstico social. Pedimos al público que por favor
entienda que este diálogo que estamos desarrollando se está alargando un poquito más porque hay muchos acontecimientos, muchas cosas que salen de lo normal, específicamente en el Ecuador, también en México. En México hay cosas muy interesantes que están ocurriendo, por ejemplo, la nacionalización del litio y esta reestructuración del tema eléctrico, de la generación de energía eléctrica en México, que los chayoteros están contraatacando, como el Confidencial y tantos medios. He visto mucha publicidad estos últimos días con dibujos tratando de caricaturizar a Manuel López Obrador, ¿no? De que van a volver al carbón en México y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahorita estamos haciendo una pequeña introducción sobre lo que está pasando en Ecuador. Profe, me estaba preguntando el antecedente de por qué Moreno llega a ser el candidato de Alianza País. Quiero también mencionarle, profe, una cosa que es dolorosa, y es que por mi trabajo, en esas épocas también estaba colaborando con varios medios de comunicación, fui director de un medio de comunicación que tenía bastante afinidad y cercanía con el gobierno saliente de Rafael Correa. Y este medio lo puedo mencionar, se llama Ecuador Inmediato. Ya no existe, lo cerró Lenín Moreno, lo persiguió, hasta la página web le obligó a Google que la saque del aire. Y eso también debo decir, diagnóstico social, nuestro espacio, nuestro segmento ha sido, le comento, profe, ha sido saboteado un montón desde que empezamos, porque decimos cosas que no dice ningún otro medio, de la forma como lo decimos detalladamente. No hemos podido hacer ni siquiera publicidad, es decir, pautar en YouTube y en Facebook para que el video se pueda ver a mucha gente. Lo poco que hacemos lo hacemos como equipo para que le llegue a gente a través de Twitter o a través de Facebook, pero le debo de mencionar que casi todos los videos nuestros han sido desmonetizados. La gran mayoría de nuestros videos no los hemos podido pautar, han sido bloqueados por Facebook y YouTube. La publicidad, o sea, de pagar incluso, no hemos podido hacerlo. Y también no son notificados nuestros pocos seguidores en la página, que lo empezamos justamente en campaña electoral. Debo decir que Diagnóstico Social se creó justo en medio de la campaña electoral última, en la de Arauz y de Lasso, porque estaba habiendo una grave crisis en los hospitales públicos del Ecuador. Moreno había decidido que para tener gobernabilidad, él repartió los hospitales a grupos políticos corruptos, entre ellos el Bucaram en Guayaquil, el hospital del IES, la institución del Seguro Social de Ecuador ha sido recontra hiper saqueada, fue la caja chica para repartir el gran botín y ahora no hay ni medicinas. Entonces, los exdirectores del hospital de aquí, del Carlos Andrade Marín, el hospital más grande que tiene el Seguro Social de Ecuador, aquí en Quito, y también gente que trabajó en Guayaquil en los hospitales públicos, nos pedía, porque tenemos cierta llegada a ellos, a los grupos médicos, hablar tanto sobre el COVID, como también sobre la crisis que estaba pasando en los hospitales, cómo los médicos estaban prácticamente deprimidos, querían suicidarse, porque el Estado realmente había desmantelado, había una crisis brutal en los hospitales. Entonces, ¿por qué se llama Diagnóstico Social nuestro programa? Justamente porque un par de médicos que pidió hablar en el programa nos pidió llamarlo de esa forma. Es un término más médico que de investigación o mi área, que es la comunicación. Entonces, por eso se llama así, esa es la introducción. Para concluir el tema de por qué Moreno también está en el gobierno o fue el candidato, es porque Alianza País tenía mucha gente corrupta. Se convirtió en un partido muy poderoso, el más grande de Ecuador, en muy poco tiempo. Empezaron a llegar al partido mucha gente que no tenía una convicción de izquierda, mientras Rafael Correa se dedicaba a hacer los cambios estructurales que el país requería, él no se dedicaba a la política dentro del partido. Por lo tanto, quienes se dedicaron en la interna del partido como presidentas, mayormente fueron mujeres las presidentas de Alianza País por mucho tiempo. El único hombre, a ver, Patiño fue presidente del partido un tiempo, después se fue a ministro de Estado cuando lo quisieron hacer golpe de Estado a Correa, cuando el ejército también empezó a tener inconvenientes, Patiño se fue de ministro de Defensa de Correa. O sea, Patiño fue siempre el que quemó los incendios. Entonces, mientras él manejó el tema político del partido, las cosas manchaban bastante bien. Pero cuando entraron otras personas, sobre todo, y no es que yo sea machista en absoluto, pero
la incompetencia de personajes como Doris Solís, que fue la última, cuando se eligió a Moreno como presidente, como candidato, y después cuando se dio el giro dentro del gobierno de Moreno hacia la derecha, también lo estaba dirigiendo la presidenta era una mujer, estaba la señora Vicuña, que fue vicepresidencial de Moreno y terminó destituida por actos de corrupción. Entonces, ahora también hay una presidenta mujer del nuevo partido de Rafael Correa, quien es la señora Aguiñaga, abogada, que fue asambleísta de Alianza País y que también se desafilió de Alianza País cuando hubo la parte de la ruptura. También estuvo de presidenta de la asamblea y de presidenta del partido una persona que se fue a México también de exiliada. Se me está yendo el nombre de ella en este momento, pero durante esos gobiernos del partido entró mucha gente corrupta al partido. Se fueron haciendo asambleístas, también entraron a instituciones públicas. Al llegar ya el gobierno de Lenín Moreno, toda esta gente corrupta fue la que se encompinchó, se unió, se enlazó y terminaron destruyendo lo que sería el gobierno, la estructura que tenía Rafael Correa en el gobierno, ¿no? Incluso acaparando otras instituciones del Estado, como por ejemplo el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Cuando vino la fatídica, la desastrosa consulta popular del 2018, en donde la gente votó rotundamente sí por la campaña de Durán Barba, por el anticorreísmo, ¿no? La cual nos tiene destruidos con jueces corruptos, ¿no? Porque puso jueces, puso fiscales, puso contralor. Contralor es el que audita las cuentas del Estado, el cual está ahorita preso porque el sobrino le cogieron con más de $200,000 en un vuelo a Miami, y había llevado dinero antes, sobrino de este señor que está en la cárcel en este momento. Fue destituido por la asamblea hace prácticamente un mes, y toda esta gente viene de esta época de Moreno. Entonces, el país está en una situación devastadora. Hace unos días que tuve una entrevista en un medio de comunicación de Manabí, me preguntaban cuáles eran las condiciones o las conclusiones mías, y yo estoy realmente preocupado. O sea, el pacto social pacífico de convivencia de los ecuatorianos está a punto de romperse. En el 2019 también casi se rompe. Y este gobierno en muy poco tiempo está haciendo que tanto la visión de la gente de derecha, la fascista, que es una minoría, pero es una minoría muy violenta, y es una minoría que maneja como generales los cuarteles, es una oligarquía de militares, de policías, es una oligarquía de empresas. Sí, Hugo, Pero el pueblo también se puede levantar. Te quiero hacer dos preguntas. La primera tiene que ver con, ¿era Correa corrupto? Porque si había gente corrupta en Alianza País, y parte del argumento que se utilizó para perseguir a Correa era que había habido ahí un manejo de recursos que después del Estado a particulares que luego no se podía comprobar, una especie como de desvío de recursos. Y la otra que te quiero preguntar es, ¿tuvo Ecuador, o más bien tuvo Lenín Moreno en 2019 con esta casi ruptura del pacto social? Lo mejor, no sé, es que quisiera decir, pero al mismo tiempo fue terrible, que lo mejor que le pudo pasar por lo menos a Lenín Moreno fue que llegara el COVID a finales de 2019, inicio de 2020, porque entonces se acabaron las manifestaciones abruptamente, porque incluso circularon por el mundo imágenes de brutalidad policíaca en Ecuador, y entonces esto elevó la contrarrespuesta de los manifestantes, gente cayéndose de los puentes, calles abarrotadas y enfrentamientos, choques directos entre manifestantes. Entonces, fue directamente eso lo que evitó que Lenín Moreno se fuera desastrosamente, porque pues en 2019 casi lo ponen de patitas en la calle. ¿Fue el confinamiento del COVID lo que relajó las protestas, o Lenín Moreno se hizo concesiones a la CONAIE y a otros sectores para evitar irse desastrosamente? Todo lo que tú mencionas es lo que ha ocurrido. Es una serie de hechos desastrosos o funestos, y también de paso la componenda. Ahora,
El problema del Octubre Rojo del 19, que nosotros vamos a hacer un especial de eso en próximos días, cuando yo hablaba con gente de la CONAIE y de Pachacutic, yo sí tenía una posición de que había que sacarlo a Lenín Moreno. O sea, consideraba que debería haber un cierre y va de nuevo. Pero la misma dirigencia de la CONAIE y de Pachacutic fueron radicales en decir, y amistades cercanas mías, de decir que no, que eso era el juego para Rafael Correa. Así como el anticorreísmo, como varios periodistas como de mucha fama aquí en Ecuador, como Francisco Herrera, amigo cercano mío también, dicen el anticorreísmo ampón, el anticorreísmo delincuente. En el momento actual también dicen que no se vaya Lazo, hay que dejar que Lazo gobierne, porque el anticorreísmo dice, si Lazo se va y hay elecciones, mañana alguien de Correa gana. En ese momento, en el 19, lo mismo ocurría. Con Conay y Pachacuti, que eran el grupo de izquierda supuestamente más anticorreísta con Lazo, decían y me dijeron a mí, me lo dijeron personalmente en muchas ocasiones que no, que eso era hacerle el juego a Correa, sacarlo a Moreno. Pero también lo que tú mencionas es cierto. Además de que permitieron de que Moreno siga gobernando, también hubo reparto de Pachacutic dentro del estado de Moreno. Es decir, hubieron cosas que Moreno les concedió, pero también no les dio. Por ejemplo, a la CONAIE nunca le cumplió la disolución del decreto, que fue el que llevó a la CONAIE a la pelea. La pelea era por el tema de la subida de los combustibles, la quitada del subsidio de las gasolinas y de los combustibles en el Ecuador. Y Moreno se rió de eso, ¿no? Si hubieran sacado a Moreno en su momento, como pudieron haberlo hecho, ciertamente también debo decirte que la violencia en el sector donde se encontraba la CONAIE, con el ejército y la policía, era muy devastador, era gravísimo, era una cosa terrible, no te imaginas. Entonces ellos estaban desgastados, sus dirigentes llevaban 3 días sin tomar una ducha, sin bañarse, sin poder dormir, durmiendo en el piso de frío de Quito, sus mujeres y sus niños, porque cuando la CONAIE se movilizan en familia, ellos no van dirigentes solos, ellos vienen de sus comunidades con niños y con mujeres, toda la familia se moviliza. Y claro, tenías a niños y a mujeres en la sede de la Casa de la Cultura y también en la Universidad Católica de Quito, porque ese sector está lleno de universidades y también de este lugar grande que es la Casa de la Cultura del Ecuador, y allí estaban reunidos mujeres y niños. Entonces, la noche del sábado, cuando de lo que pude conversar en esos momentos con la gente de CONAIE y Pachacutic, les decía, diálogo sí, pero todo televisado, o sea, en vivo, porque conozco cómo son los políticos, ¿no? De tiré la piedra, ¿cuál piedra? ¿Qué es piedra? Tirar, ¿qué significa? ¿Qué significa lanzar? O sea, ellos son así. Entonces, yo les decía a ellos que cualquier negociación sería importante siempre y cuando todo sea televisado a nivel nacional, lo cual se logró, que fue muy bueno. Lazo no aceptó esa misma propuesta esta última vez cuando ISA quiso sentarse a dialogar con el gobierno y salió la semana pasada, justamente salió diciendo que no hubo ningún acuerdo con el gobierno de Lazo. Lazo no va a ceder con respecto al congelamiento del precio de los combustibles, porque esa ley que puso Moreno fue puesta por Lazo, entonces no va al caso, pero a lo que te iba a decir es que los dirigentes de la CONAIE decidieron pactar con el gobierno, sentarse a dialogar y salvarlo por inocencia, por ambición o codicia, y también por cansancio, por desgaste. Ahora, si hubiera sido por la ciudad de Quito que empezó la pelea, o sea, el pueblo, los barrios populares y los barrios de clase media y de clase baja, de clase media baja y de clase pobre de la ciudad que salieron a pelear a la calle, a protestar, si hubiera sido por esa parte de la población de la ciudad, la guerra hubiera durado hasta quemar Carondelet. Ojo, Moreno lo sabía y la gente de Moreno y el ejército y la CIA lo sabían, por eso lo llevaron a Guayaquil. Es la primera vez en una estrategia en la que, por decirte algo, que el presidente de México, que tiene una manifestación terrible en la ciudad y que la gente llega al Palacio de Gobierno, él diga desde Chapultepec, desde, no sé, desde
desde Aguascalientes, por decirte una cosa. No me pueden sacar porque yo estoy acá y ahora yo cambié la sede de gobierno acá provisionalmente. Y si van allá, él va a decir, no, ahorita estoy en Acapulco, ya cambié la sede de gobierno porque estoy haciéndolo. Entonces, eso fue una cosa, un chiste, una estupidez, pero que se mantuvo porque Jaime Nebot, el que te menciono, que es el dirigente grande de la derecha de Ecuador, le dio cabida en Guayaquil y también hizo una advertencia, dijo que los indios se vayan al páramo, porque son del páramo, y que si querían ir a Guayaquil a hacer protesta, los iba a recibir a bala. Entonces, allí se quemó la cosa, ¿no? Allí se pasó la protesta hacia solamente hacia una etnia del Ecuador, hacia un grupo poblacional, y se humilló o se comunicacionalmente se hizo un trabajo fuerte para humillar a los otros protestantes, para decir una campaña que se fortaleció en esos días que se llamaban Déjenos trabajar, la protesta no nos lleva a nada, respeten el centro histórico de Quito, que es patrimonio, no destruyan el patrimonio, decían. La clase media alta, los anticorreístas, la clase alta del país se unió a Moreno, la derecha se unió con Moreno, los medios de comunicación, chayoteros, como les dicen en México, se unieron con Moreno y le permitieron gobernar. Ahora, llegó después el COVID y eso anuló cualquier deseo, reacción o oportunidad para que se le dé duro a Moreno. Obviamente, Moreno aprovechó el COVID para imponer las leyes que no pudo en el 19, es decir, los combustibles ya han subido más del 100% desde el decreto de Moreno, y suben cada mes, y también hay otras normas, otras leyes. Por ejemplo, él impuso una ley de apoyo humanitario que permite en el Ecuador que la gente la despidan sin ninguna razón, más allá de decir chao y no te dan indemnización. Bueno, tercer y último bloque de este programa especial. Hemos tratado de hacer una reminiscencia, un resumen de todo lo que ha ocurrido aquí en Ecuador en estos últimos, 4 años y 5 meses. Esperamos que podamos haber cubierto realmente todo este espacio de tiempo de una forma. Hay información que se quita, ¿no? Pero, ¿cuál es su análisis, profe, de todas estas circunstancias? De lo que estamos viviendo. Por cierto, para mis seguidores, por favor, seguir al profe Derry en todas sus redes, Jesús López en Twitter, me parece que en Facebook también así, ¿no, profe? Sí. En YouTube está como profe Derry. Y en mi caso particular, si pueden seguirnos también a nosotros como en los canales de Sorprendente Films, donde publicamos en Sorprendente Films, o también buscarlo como Diagnóstico Social, o publicarlo de esa manera. Mi nombre es Hugo Godoy. Entonces, perdón, profe, por interrumpirlo. Sí, te preguntaba que si era exagerado llamar a Lenin Moreno como el anticristo, en una analogía en sentido figurado, el anticristo del correísmo, pero también el anticristo del Ecuador, y creo que no me respondiste si considerabas si Correa era corrupto como algunos lo acusaron, algunos compañeros de Alianza País mismo. Sí, bueno, en el gobierno de Rafael Correa hubieron errores. Hubieron bastantes errores, eso es innegable. Y no podría decirte por Rafael Correa si él tuvo conocimiento de muchos de estos casos. Pero sí te puedo decir de varias personas dentro del gobierno de Rafael Correa que estuvieron casi los 10 años de Rafael Correa, que sí eran corruptos o que cometieron gravísimos errores y contubernios. Por decirte algo, el que fue prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, un verdadero personaje corrupto del país, y le cobró caro a Rafael Correa y Alianza País, porque vendió la sede de Alianza País donde se reunieron y donde se crearon todas las gestas, lo vendió en 2 millones, se repartieron entre ellos y ahora están construyendo un edificio. Él fue quien estaba detrás también de Lenín Moreno, Baroja, estamos hablando de Larrea, estamos hablando de los hermanos Alvarado,
Estamos hablando también de Regalado, que fue el que estuvo a cargo de las telecomunicaciones en el Ecuador casi 5 o 7 años. Todos ellos con actos de corrupción que yo puedo demostrártelos, amigo. Entonces, y Rafael Correa, creo que su gravísimo error era ser muy confiado, de poner las manos al fuego por muchos personajes, entre ellos Lenny Moreno, o dejarlos ser, dejarlos actuar, dejarlos cometer todos estos actos que le han costado muchísimo a Rafael Correa. Me parece que tal vez pecar de ingenuidad, tal vez, no sé cómo, no sé de qué manera decirte, Pragmatismo político para ganar consenso, probablemente. sí, para que le dejaran gobernar, para que le dejaran llegar al poder, para que le acompañaran, le acolitaran, le apoyaran. Por ejemplo, en el caso de los hermanos Alvarado, quienes manejaban el tema comunicacional dentro del partido y dentro del gobierno de Rafael Correa, eran súper utilitarios, eran súper benéficos para que él pudiera hacer esa contralucha, porque ellos se encargaban de eso y él no tenía que encargarse de esa situación y él podía trabajar, gobernar. Entonces dejó que pasaran muchas cosas. Igual no podías controlar demasiado. Creo que eso queda en la conciencia de Correa y creo que eso es lo que ha afectado al país de cierta forma también. Yo te diría que eh, una de cal y 8 o 9 de arena. Me refiero a que sí hubieron errores gravísimos, pero más es los logros, los aciertos, las cosas positivas de Correa que hacen que exista lo que se conoce en Ecuador como el correísmo, ¿no? Esta ideología, esta tendencia que se vuelve ya dogma en mucha gente, que la vi también y la noto también en los chats de tus alumnos, en la entrevista o en el programa que tú publicaste de nuestro diálogo. Veo que ya hay las bases como para decir que en México hay un López Obradorismo o un obradorismo. Yo creo que ya lo hay. Yo creo que esto va para muchos años, que se puede convertir en algo más que Morena, puede surgir hacia otro tipo de política o de partido político como el obradorismo o como sea. Justamente por eso te lo preguntaba, porque veo algunas analogías. La única diferencia es que en México no se permite la reelección presidencial, son los 6 años únicamente y te vas. De hecho, uno de los lemas más importantes de la Revolución Mexicana, de los legados que hubo, es el sufragio efectivo, el voto, y la no reelección presidencial. Ahora ya se hizo un avance en materia electoral y en materia política, porque ya los congresistas y los senadores pueden reelegirse. El diputado, el diputado puede estar hasta 3 periodos para un total de 12 años. Sí, bueno, Y en este caso el senador, 6, 6, 2, 2, o sea, una reelección inmediata y puede estar 12 años, pero el presidente no. Entonces, acá la pregunta, porque la verdad cuando uno revisa quiénes son los sucesores, uno es el canciller Marcelo Ebrard, pero es un tipo que no tiene base social, que no le interesa incluso responderle a las bases, está en la izquierda y es muy leal al presidente, pero cuando tiene manejo, campo de poder, pues es un político así, clásico, visionario, pero aliado a las élites. Y cuando tiene que responder por cosas abajo, no responde. Entonces, ahí está Claudia Sheinbaum, la jefa capitalina del gobierno de México, de la Ciudad de México, pero es sionista. Entonces, alineada a las becas, ya sabes, todas estas fundaciones, Rockefeller, etcétera, etcétera, y también pro-israelí, muy trabajadora con López Obrador, pero ahora López Obrador es la cabeza y es gris, muy opaca, pero López Obrador le aprecia bastante. Y el otro es un senador, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, se llama Ricardo Monreal, que cada vez tiene menos pegue con la gente. De hecho, en Morena, en el obradorismo, se le ve como un traidor, porque ha estado ya diciendo desde ahorita que va a ser presidente o que por lo menos va a estar en la boleta presidencial en 2024 y que si no hay igualdad de condiciones habrá ruptura. Pero la gente lo está leyendo como si no está él en la boleta, él va a romper. Y es muy aliado también, le dicen del candidato favorito de la izquierda en la derecha. Más para que te des una idea. Entonces, ¿por qué hago estos comentarios? ¿Y por qué te pregunto con tanta insistencia qué factor permitió que Lenín Moreno, el anticristo del correísmo y también del Ecuador, llegara? Es porque una persona tan hábil como Rafael Correa
así como lo es López Obrador, con tanto arraigo popular, con las bases, con tanto trabajo, que de pronto se hace allegar de gente de las bases, pero que también bajo el lema de para que me dejen gobernar, me voy a aliar con personajes estratégicos que a la postre pues también suelen ser corruptos. Acá López Obrador, por ejemplo, le pasa algo similar. Ha tenido que agarrar de chile, mole y pozole para comidas típicas mexicanas, ¿no? Donde se revuelven muchos ingredientes para que le dejen gobernar. Pero me parece que la gente ya está en este momento que ya empieza la cuenta regresiva, porque ya nos estamos acercando, bueno, ya estamos en el segundo trienio, la segunda mitad del sexenio, ya empieza a sentir orfandad de qué va a pasar cuando se vaya López Obrador, porque a los de Morena, es decir, al obradorismo, ayer hice un programa, por si quieres darte una vuelta al canal, que se llama El obradorismo no disminuye. Las perspectivas de los que vienen no son muy alentadoras y la oposición está peor. La oposición es fascista en México. Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRD, el PRI, son como Nebot, como Guillermo Lazo, como el que tú me digas de Guayaquil, vinculado a las élites empresariales, evasores fiscales, corruptos, ordeñaurnas y aliados a los poderes fácticos internacionales. Entonces, me parece que el problema del presidente López Obrador es que él se conforma con que su sexenio sea un sexenio estrella en donde deje obras y donde deja reformas políticas como las pensiones a los adultos mayores, a los estudiantes, etcétera. Pero me parece que no ha cultivado... Lo cual puede desaparecer en un año con otro presidente. Sí, sí, claro, por supuesto. Y que no se está preocupando en dejar a alguien verdaderamente no casado con él, sino con sus ideales. Y yo esto no lo veo ni en Marcelo Ebrard, ni lo veo en Claudia Sheinbaum, ni lo veo en Ricardo, pues el senador de Monreal, al que le dicen el traidor. Entonces, imagínate que volvemos a caer o volveríamos a caer en uno de los grandes problemas en donde se comportan los países latinoamericanos, que es en no tener visión de largo, la continuidad de un mediano proceso plazo largo, de mediana duración por lo menos. Mi sugerencia es que se hagan las reformas para que López Obrador vaya a un segundo sexenio. Mira lo que pasó aquí en Ecuador, tal vez puede funcionar mejor en México en el sentido de que Pamela, esta chica que hizo esta recolección de firmas para que Correa pueda tener una reelección, que Rafael Correa no lo aceptó. Rafael Correa dijo, no, yo me voy porque todo está bien y no pasa nada. En mi criterio particular creo que personajes como tú, como muchos otros que analizan esta situación, dice Alfredo Jalife que tiene cercanía con Morena y con Manuel López Obrador. López Obrador no lo ha demostrado en estos 3 años, pero si es que es cierto, si es que fuera cierto que le pudiera llegar la recomendación de que un proceso de cambio estructural, social en un país tan devastado como lo es México, como ahora en este momento está Ecuador, no abarca 10 años. En el anterior programa tú mismo lo dijiste, que los cambios son lentos, son procesos que van en una como velocidad de tortuga. Y en 6 años es muy poco lo que se puede desarrollar, se puede hacer realmente. Quizás 12 años sea un proceso que enrumbe o encamine mejor a México. Más que nada que le demuestre, que le eduque a la población de que las medidas, las decisiones que se tomaron, tuvieron el tiempo suficiente para demostrar su eficacia. En el Ecuador eso se ha demostrado, pero ahora, después de 5 años, la gente dice, o sea, sí, las cosas funcionaban mejor con el Ministerio el Ministerio de Justicia que Correa tenía para manejar las cárceles, deberíamos regresar a eso, etcétera, etcétera, etcétera. Son cambios generacionales, la juventud, la gente mayor se da cuenta de cuáles son las diferencias y volver a eso, pero mi criterio es que México debería tener otro sexenio de López Obrador, más allá de que también Estados Unidos está frotando las manos, de que López Obrador ya se va y el siguiente que viene lo van a poder controlar. O van a buscar que los candidatos para la siguiente presidenciable sean gente que ellos pueden manipular, de quienes tienen información. Como te decía yo a ti antes,
Se circula mucho el rumor de que lo que a Moreno lo tenían extorsionando era por los INA Papers. Yo pienso que puede haber otras cosas más de fondo, tal vez, que como también se sabía que decían entre la CIA y otros que Putin tenía información, por darte otro ejemplo, de Trump, videos confidenciales, información confidencial de Trump, y por eso Trump tal vez no se metió a realmente a destapar el tema del Russia Gate y ese tipo de cosas, pero los Estados Unidos manejan ese tipo de cosas porque ellos tienen inteligencia. Ellos tienen dos oficinas de inteligencia, tienen como 12, pero las más conocidas son las dos que operan a nivel mundial. Y yo te diría, lo que ocurre con México es que a López Obrador no le han podido encontrar la información adecuada para poder extorsionarlo, y por eso López Obrador ha tenido el espacio y la cancha para poder maniobrar, para poder jugar. Pero si hubieran casos, ciertamente trataron de hacer grande el caso de un dinero que supuestamente se le estaba dando al hermano para campaña en un restaurante, en una cafetería, y eso lo quisieron hacer grande los chayoteros, como también hicieron grande la reunión de Fernández en el Palacio, en la Casa Rosada en Buenos Aires, en el tema durante el COVID, ¿no? Que por el cumpleaños de la esposa hubo una pequeña reunión. Y mira cómo utilizaron esa pequeña cosa y le hicieron gigantesca, ¿no? Para que Macri pudiera sentirse un poco más a gusto y también para golpearle al gobierno. Entonces, ahí tú te das cuenta que realmente no tienen mucha información que les beneficie o que puedan ayudar para extorsionar. En el caso de Manuel López Obrador, estoy más que seguro, yo que trabajo en comunicación te puedo decir que una de las razones por las cuales él tiene espacio de maniobra es porque no tienen información con la que le pueden golpear tan fuertemente y él puede gobernar. Ahora, si él se va, la pregunta más que nada es, ¿quién de Morena podría tener el espacio de acción, el campo de acción para poder tener libertad de continuar los cambios, no irse para atrás y también seguir con los cambios que en 6 años no lograron hacer suficientemente? Porque seguramente hay muchas cosas, o sea, el tema del crimen organizado en el norte, el tema de las provincias abandonadas hacia el sur de México, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, creo que 6 años, y tú sabes, ustedes han tenido presidentes maravillosos, presidentes que en algún momento volvieron a México potencia mundial a comienzos del siglo pasado, y esos presidentes tuvieron que tener no uno, no 5, sino un proceso de décadas, o sea, de años para que eso pudiera ir bien, y también de destrucción, porque el PRI que en principio era un partido que fue con la revolución, después se convirtió en cualquier otra porquería, ¿no? Como acá ocurre con la Izquierda Democrática de Quito, que es más derecha democrática de lo que fue en su momento, cuando recién empezó con jóvenes de la Universidad Pública Central de aquí de Quito, hace prácticamente 50, 60 años. Entonces, mi recomendación sería esa, porque el ejemplo de Ecuador te puede decir que los enemigos de la democracia y del bienestar de este país, de este pueblo, esperaban que Correa se fuera. Por eso hicieron que Evo se fuera de Bolivia, y por eso han luchado brutalmente para que salga Maduro de Venezuela. El tema es que lastimosamente parecería que estos líderes se enquistaran en el poder, pero es simple y llano que saber cuáles son las intenciones de los que te quieren afuera del poder, y ahí tú te quedas, ¿no? Obviamente tratar de buscar un camino para no volverte un Kim Jong-un, ¿no? O sea, tratar de encontrar ese proceso democrático que siga los procesos de emancipación de los pueblos, de salir Oye, de la pobreza. el tema con no caer en el juego del Kim Jong-un tiene que ver con que en Corea sí tienes una tradición milenaria de una persona que dicta, ¿no? Porque incluso se les ve como deidades. El asunto aquí es que la derecha, el fascismo, vinculado a los chayoteros, estos que pierden privilegios con personajes como Evo Morales, como López Obrador, inventan, es decir, hoy estaba escuchando a un idiota chayotero que ya no vive en México, se llama Pedro Ferriz, que por poco y me convence porque casi se quiere poner a llorar en una transmisión donde le preguntan, oye, estás derrotado, cabrón, ¿no? ¿Por qué la derrota? Y él dice, no, pues es que el gobierno me persigue porque lo critico. Pinche mentiroso, pues. El problema no es que estos periodistas fascistas, si se les puede llamar periodistas, clasistas, racistas y vendidos,
cuestionen, porque en una democracia están en el derecho. El asunto es que mienten, calumnian y lo hacen reiteradamente. Mira, en el caso, por ejemplo, de Pedro Ferriz, este personaje nefasto que te menciono, alguna vez agarra, sacado de contexto, un evento de un proyectil en Siria y dice, así estamos en México. Uno dice, oye, eso no es periodismo serio ni crítico, ni te ayuda pues a tu credibilidad. Te hace ver mezquino y te hace ver pendejo. Y no lo estoy insultando. Pendejo significa adolescente y adolescente significa carente de. Entonces estos pendejos carentes de, adolecen de, mienten sistemáticamente y aún así quieren que la gente les crea. Cuando los cachan en la movida, ni siquiera se disculpan. Pero entonces, ¿a qué voy? Mira, en el tema de la reforma eléctrica, y ya casi me tengo que ir, pero si quieres hacemos una tercera parte de esta charla. En el caso de la reforma eléctrica, dicen, es que AMLO va a hacer una super CFE que va a monopolizar. Y es, cuando tú ya lees la ley, es 56, 40 y tantos. O sea, el Estado mexicano solamente se va a quedar con entre el 54 y el 56% del control. Eso no ni aquí ni en China se le puede llamar a monopolio. Pero los medios lo repiten tanto para que la gente diga, oh sí, el Estado va a monopolizar la energía eléctrica y otra vez regresamos a la energía fósil y otra vez este Estado interventor al estilo de la Unión Soviética. Y dices, a ver, para empezar ni siquiera saben cómo funcionaba la Unión Soviética y cuando haces la analogía en perspectiva comparada, te das cuenta que no se parece en nada. Pero entonces es este asunto, mi querido Hugo, de que sí tenemos como sociedad civil, como sociedad de a pie, como gente a la que le duele lo que pasa en sus países. A mí que no soy ecuatoriano me dolió mucho el tema esta tragedia que pasó en las prisiones en Guayaquil. A mí que no soy ecuatoriano me molesta mucho la gente como Lenin Moreno, porque veo a mucho Lenin Moreno acá cerca. Y creo que a nosotros nos corresponde hacer un contrapeso digital e ir poniendo en cuestionamiento y contrastar esto que hacen los medios chayoteros, que cada vez son más descarados y cada vez son más mezquinos, y te das cuenta que la ruta que te ofrecen es el desastre, o ellos gobernando con privilegios para ellos y sus grupúsculos, o el país se jode. Mira lo que pasó en El Salvador recientemente. Los del partido Arena, la derecha salvadoreña, y los del partido FML, vergonzosamente, que se decían de izquierda, firmando decretos, bueno, no decretos, sino haciendo peticiones firmadas por las cúpulas de estos dos partidos para que el Fondo Monetario Internacional castigue a El Salvador si Nayib Bukele no restituye a los jueces y al fiscal corrupto, a lo que echó a patadas Nayib Bukele, porque constitucionalmente lo podía hacer. Entonces te das cuenta que la mezquindad llega a tal punto en el que o gobernamos nosotros con nuestros privilegios y nuestra corrupción, o que el país arda como Nerón hizo que ardiera Roma. Bueno, Hugo, pues yo hasta aquí me gustaría cerrar, pero ¿qué te parece si lo dejamos para una tercera charla y que invitar a la audiencia a que se suscriba a Diagnóstico Social, al canal de tu profe de RI, Relaciones Internacionales, y que nos esperen para una tercera edición de la charla? De una. Muy buen viaje, que esté bien, profe. Ha sido un gusto volver a conversar con usted. Seguimos dialogando, seguimos encontrando soluciones y respuestas. Solamente para concluir, hay formas de encontrar estrategia que destruya todo este status quo, esta estructura de poder en Latinoamérica y en Sudamérica. Las hay. Esperamos que podamos conversar de ellas, que presidentes como Manuel López Obrador en este momento pueden tomar ese tipo de decisiones. Esperemos podamos colaborar con eso. Buenas noches, profe. Ha sido un gusto. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.